Hola amigas y hermanas, bienvenidas a Chillando Ruedas, ¿vale? El podcast. Bienvenidas al primer episodio. Me gustaría comentar primero de qué va a ir este podcast, ¿vale? Es un podcast que se llevará a cabo aquí, en un coche, ¿vale? Para la gente que me estará escuchando solo, que sepa que evidentemente es en un coche. La gente que me está viendo, pues evidentemente ya sabe dónde estoy. Os invito al resto a entrar a YouTube o, si no me equivoco, a Spotify, que lo voy a hacer video podcast, ¿vale? Bueno, hago una breve introducción sobre el tema. No es monotemático, es politemático, ¿vale? Cada episodio va a llevar a una realidad diferente. Digamos que cada realidad, cada invitado llevará un tema a aportar, ya sea por su experiencia, su profesión, su labor, etc. Y bueno, pues nada, me gustaría también comentar que es un código totalmente desenfadado, digamos que es como una vueltecita de camino a la playita, pues hablando sobre pues cosas que nos interesa de charleta entre amigas. Sin más dilación, comento qué realidad va a ser este episodio. Tratará sobre el camino neocatecumenal acá los Kikos, ¿vale? Para presentaros el tema solamente me gustaría leer que pone en la página web del Camino Neocatecumenal, que es neocatecumenaleiter.org. El Camino Neocatecumenal es un movimiento eclesial de iniciación cristiana que se conforma como pequeñas comunidades católicas parroquiales. Los estatutos aprobados por la Santa Sede lo definen como un itinerario de formación católica permanente, catecumenal y neocatecumenal o catecumenal postbautismal, a servicio de la catequesis y dependiente de los obispos. Me gustaría también comentar quién creó o quién fundó este camino, que digamos que es un camino practicante dentro de la religión católica. Lo fundó Francisco José Gómez de Argüello, ¿vale? Acá Kiko, Argüello, por eso por lo que se le dicen los Kikos o las Kikas, ¿vale? Que después de una profunda crisis existencial se produce en él una seria conversión que le lleva a dedicar su vida a Cristo Jesús y a la Iglesia. Convencido de que Cristo está presente en el sufrimiento de los inocentes y último en la tierra, en el 64 se va a vivir entre los pobres marchándose a una chabola en Palomeras Altas, a la afueras de Madrid. Allí conoce a Carmen Hernández y ambos, impulsados por el ambiente de los pobres, encuentran una forma de predicación, una síntesis querigmático-catética que dio lugar a la formación de una pequeña comunidad cristiana. Porque, bueno, Kiko tuvo una aparición de la Virgen María en el 59, dentro de esa crisis, y pues empezó el camino y actualmente está aprobada por lo que viene siendo el Vaticano, ¿vale? Entonces, bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, es una amiga mía que salió del camino hace unos años y lleva allí prácticamente toda su vida. Entonces nos va a comentar más o menos cómo funciona y vamos a valorar diferentes aspectos dentro del camino. Comentaros que el camino sobre todo tiene mucha influencia en la parte sur de España, aquí en Murcia, yo soy de aquí de Murcia. Hay mucha influencia, también tengo entendido que hay mucha influencia en Andalucía, no tanto en el norte. Así que bueno, vamos a recoger a nuestra primera víctima. Chillando Ruedas, un podcast de Otto Andreu de charleta entre amigas. Nuevo episodio cada domingo. Bueno, aquí estamos con mi amiga Lola Cortés. Encantada.
Ajá. Ajá. Ella es ex miembro del Camino Neocatecumenal, Sí. conocido como los Kikos. Y bueno, acaba de ser mamá, se ha casado y de todo. Todo. Es la primera del grupo, literal, que ha hecho todo como en cosa de un año y medio. Sí. Se ha estrenado a lo Corriendo. grande. Todo corriendo, de Todo corriendo. Por si acaso. Por si acaso. Exacto. Bueno, primero, ¿cómo estás? Esa es la pregunta que siempre hago. ¿Cómo te encuentras? Pletórica ahora mismo. Sí. Estoy muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Muy feliz. ¿Expresamente por algo en concreto? Hombre, mi hija, Ajá. el sí, primer sí. motivo, por supuesto. Y porque me encuentro en un momento de mi vida en el que siento Ajá. que he hecho todo lo que nunca imaginé que podía llegar a hacer. ¡Wow! Sí, O sea, te porque, sientes satisfecha a nivel de vida Personal, sí. personal. ¡Wow! porque a día de hoy estaba la cosa muy complicada. complicada. No, desde luego que sí, es súper complicado, sobre todo para la gente de nuestra edad, como tener ya una casa, tener Sí. casarse, tener hijos, sobre todo hacerlo Exacto. como a casi todo seguido, quiero decir. Sí, y sobre todo encontrar la persona que quiera lo mismo que tú Uh, y decidir entre los dos ir a por eso. Sí, Que es sí, que ya sí. no es... Bueno, empezamos. ¿Concebiste la vida desde pequeña en el camino o Sí. fue a partir de un momento en concreto? No, a ver, mi familia ya en general, mi abuelo en su día, era del camino. Ujú. Era catequista en su parroquia y demás. Y pues mis padres en su día se conocieron también allí. Ajá. Bueno, en el trabajo no, pero también iban juntos a las catequesis y demás. Y pues yo ya directamente me he criado en un entorno del camino. Sí, muy católico, Sí. muy de la organización. Hay una organización Sí. religiosa, ¿no? Sí. Ah, qué curioso. ¿Y cómo recuerdas como tu infancia dentro del camino? Yo muy bien. O sea, es que cuando eres crío, al final, pues, se hacen una serie de convivencias, tus padres están casi todos los días, o más, como 2 días a la semana fijos, ¿no? Ujú. Y existe un tercero al mes que son las convivencias, ¿no? Pues cuando mis padres se iban martes a lo mejor a preparar, pues era en plan, nos dejaban con algún tipo de niñera y cosas así, o alguna de mis primas incluso, y nosotros pues nos pasábamos pipa, Ajá. porque burreas por allí, juegas, Entonces, ¿son como 2 días como de clase a la semana? sí, ¿no? En, A ver, digamos que un día es como para preparar en una casa, el ¿no? sí. Sí, ¿no? Sí, eso lo sé. Sí. Más o Y menos. para preparar ese día de la semana que es como la palabra. No siempre les toca todas las semanas preparar, ¿sabes? Que lo mismo es solo una vez a la semana, más sábado que es Eucaristía. Claro, Eucaristía que es una misa, Sí. ¿vale? Pues sabes Sí. que se dice Eucaristía dentro del camino. Eso. Bueno, la cuestión es, digamos que en esta convivencia son charlas, son rezos Sí. y se hacen los pasos. No. 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 Existen 2 tipos de convivencia. Las Ajá. convivencias de los pasos y las convivencias del mes. Que van allí como Hacer si fuera... rezos. Sí. Sí. Y entonces, pues nada, pues se reúnen, hacen como esa Eucaristía, aunque la hayan tenido un sábado, pero es otra manera que se llama, pero que no me sale. Entonces, pues nada, se reúnen ahí y luego pues ya, una vez zanjado lo de la misa, la parte del rezo, pues digamos que ya entre ellos es como que cuentan un poco pues qué tal ese mes, cómo se sienten, cómo, ¿sabes? Sí, entiendo. Como un tipo de terapia Ujú. para abrirse y que al final tus hermanos de comunidad pues te puedan conocer más profundamente y que como que conozcan tus sufrimientos y que no los sufras solo, ¿no? Vale, bueno, es que hay que explicar Sí. un poco el proceso del camino, ¿vale? Voy a intentar explicarlo yo, igual me equivoco o no, Vale. ¿vale? El proceso al final es, digamos, como alcanzar
el cielo, el paraíso en cierta parte. Eterna, sí. Sí, ¿no? Como la vida eterna y eso se consigue a través de los pasos. ¿No? Digamos como que vas ascendiendo, es como piramidal. Sí. Tú empiezas, digamos, como en un... Pero no significa que tú, porque termines esos pasos y los pases todos, ¿no? No significa que llegues a la vida eterna. No. Es No, simplemente, esos pasos son como el ir ayudándote a ser una mejor persona, digámoslo así. Ujú. Entonces que al final, pues, que lo material no sea lo que llene tu corazón, sino que llene tu corazón, pues, los buenos hechos, ¿sabes? El ayudar al prójimo, el querer a los demás. Básicamente un poco lo que dice la Biblia. Sí, 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 sí. El compartir, el apoyar a un hermano que lo está pasando mal y tal. Luego ya, pues sí que es verdad, porque una vez que has terminado los pasos, es como que ya lo has hecho todo bien, ¿no? Ujú. Pero aún así te quedan años de vida, porque realmente el paso creo que son alrededor de unos 30 años. No significa 30 pasos, sino 30 años caminando y demás, y si realizas bien esos pasos, pues normalmente se termina en ese periodo. ¿En algún momento paras? Sí, claro. O Una sea, vez que cuando ya has parado, digamos, como ese camino, sí, ¿qué te queda hacer? continuar. O sea, continuar haciendo lo que has estado haciendo todos esos 30 años. ¿Sabes? Eso que no significa que porque tú termines O los sea, pasos... prácticamente ser practicante, ya, ¿no? sí, ya has terminado, no. Ajá. Realmente, pues continúa en los años que te queden de vida, pues haciendo el bien a los demás, El bien a los digamos. demás, exacto. Sí. Que no te creas que la gente lo hace y perfecto y demás. Que va, Eso al sí, final... lo sé. Bueno, para esto, digamos, como para ir como subiendo o escalando en el camino, Sí, tengo entendido que va por cursos, digámoslo así, o sois como parroquias, va todo dividido por parroquias, ¿vale? sí, Que son iglesias, sí. y cada iglesia pues tiene como su curso dependiendo de la edad que se tiene, ¿no? Sí, digamos que en todas las parroquias Ajá. está este curso, ¿no? Sí. Y entonces, pues, la gente, pues, si recibe el llamamiento en San Andrés, pues San Andrés, en San Bartolomé, pues en San Bartolomé, ¿no? Ajá. Pero realmente se hace lo mismo. ¿Sabes? Bueno, al final cada uno tiene su catequista. Esos catequistas tienen una manera de expresar, de haber vivido su religión, o sea, su fe en distintas maneras, ¿no? Entonces, pues a unos les parece como que se tiene que llevar más estrictamente, o otros menos, ¿no? Eso también depende un poco del catequista. Efectivamente. Claro. Sí. O sea, al final dentro de todo como Sí, un poco porque relativo, ¿no? sí, porque yo en su día, pues hablando a lo mejor, yo qué sé, alguna de Claro. mis primas que están en otras parroquias, al final dices tú, vale, pues a mí mi catequista me ha dicho respecto a esto, ¿no? Entonces Exacto. como se nota ahí, pues que claro, que al final cada persona es un mundo y cada uno tiene sus maneras de vivir. Claro. Porque a lo mejor a mí mi catequista me puede decir, esto tiene que ser así, y al intentar yo hacerlo así, igualmente no lo estoy haciendo igual, ¿no? Exacto, sí. final O sea, un poco es relativo Sí, la vivencia de exacto, cada uno, ¿no? exacto. Dentro del camino. Entonces vais, como digamos, por curso, caminando un grupo juntos, ¿no? Tengo entendido. Sí. Entonces, dentro Digamos, de ese grupo, tu comunidad. exacto, tu Sí. comunidad. Que en ese grupo, digamos que no pasáis todo, o sea, quiero decir, si no Sí. pasáis todos de uno, no pasáis ninguno. Depende. Si pasa, digamos que un gran número de personas, pasan. De pequeños grupos que Ajá. no, que estáis ahí, pues no pasa. Entonces, lo mismo, o se divide la comunidad, ¿no? Y se hace en dos partes. Y se hacen dos partes, o incluso he escuchado que si Que hay, la hay poca bajan. gente, Sí, hay poca la gente bajan. también se une con otra, Sí. con otra exacto. parroquia, ¿no? No, con la misma parroquia. Digamos que con otra comunidad de esa parroquia. Exacto. Vale, 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 vale. Digamos que hay 20 comunidades, pues si yo era la 18, pues mi grupo se queda a la 18, ¿no? Y a mí pues me bajan a la 19. Vale. O se hace 18 parte 1 y 18 parte 2, Ujú. ¿no? Que luego en otra Como el convivencia- B2 de inglés. Sí, sí. De la escuela de idiomas. Luego en otra
convivencia en otro paso, si que se vuelva a hacer, pues si ese grupo que no lo ha pasado lo pasa, pues se vuelve a unir, ¿no? Ajá. Que al final... Vale. A ver, ¿podrías explicar, bueno, hasta dónde tú llegaste? Que supongo que también es verdad que tú llegaste a casi... Es el paso en el que casi todo el mundo se suele salir. Porque digamos que es como... Sí, pero poco yo, por ejemplo, heavy, ¿no? me salí sin hacer el paso. Sin La llegar gente, a hacerlo. claro, la gente vive el paso y luego ya pues dice, me voy de aquí, ¿no? Pero yo no lo viví. Yo, a ver, en su día me fui a Inglaterra y demás, y cuando volví, pues vi que no... Que no te sentías Sí, identificada, ¿no? Después de sí, esa vivencia que tuviste, ¿no? efectivamente. Ujú. Y no me vi ubicada otra vez en lo que era todo aquello y pues, Claro. al final tú también haces unas amistades y todo eso, pues eso también ayuda un poco a que uno siga yendo. Pero ahí yo ya encontré que las amistades esas tampoco me llenaban, nada. Entonces, el primer escrutinio, ¿de qué trata? Si no me acuerdo, no te pedían nada, era simplemente, eso se pasaba solo. Exacto, ser practicante, ¿no? Sí, Básicamente, efectivamente, ¿no? en plan, continuar yendo los días que se va, etcétera. Eso no conllevaba nada en exclusivo que se hiciera, en verdad. Y al final, pues como se hace, creo que a los 3 años más o menos de haber empezado el camino, pues toda la gente, si yo tenía 14 años, pues tendría 17 o casi 18. Y al final es como, soy una cría todavía, no termino de entender, ¿no? Sí. No he madurado lo suficiente, Exacto, no eres pues yo consciente sigo de yendo todo. pues por mis amigos y demás, ¿no? Que al final eso es lo que siempre al principio atrae. Ajá. Oye, una pregunta, ¿qué te hizo a ti decantarte por empezar a los 14 años? Nada. O sea, ¿no tuviste como, digamos, Digamos que tus padres te dicen, ya tienes 14 años, ya tienes la edad para empezar en tu comunidad y allí que vas, a las catequesis. Ah, o sea, que empiezas con 14 años. Sí. Claro, pero realmente como ese espíritu de Claro. Kiko lo tienes, ¿no? O Sí, sea, a ver, tú dices, bueno, no es nada que no sepa ya, ¿no? Porque al final, como has estado caminando con tus padres, claro. digamos que ya es el momento de hacer tu comunidad con esa edad y pues sabes más o menos lo que es. Tú no llegas ahí y dices, esto es nuevo, no. Claro, Simplemente pues haces lo mismo que hacías con tus padres. Ujú. Vale, vamos a desviarnos un poco. Es que yo considero que están los dos tipos como de Kiko, no sé, ¿vale? Los que en algún momento, por algún tipo de necesidad, entraron al camino. Exacto. Y digamos que para mí son los que al final persisten en el camino Efectivamente. Los por que esa digamos que necesidad verdaderamente o por esa debilidad Sí, que le ha pasado algo en la vida. sí. Eh, Los que o- verdaderamente tienen mérito, ¿no? De decir, exacto. lo han sabido encontrar ellos y no le ha hecho falta que nadie venga ni a obligarlos ni nada, Exacto. ¿no? Al final. Y después están los extorsionados. Sí, que somos los hijos de, Que son los hijos. de esos Kikos practicantes. Exacto. Sí, total. Y yo lo considero que al final es verdad que es un orgullo para un padre Sí, que su familia al completo sí. esté dentro del camino. sí. ¿No? Y de cara a la sociedad adentro, que hablaremos de todo esto, que Sí. aún no nos estamos metiendo en ese berenjenal, es súper importante, digamos, como a nivel estatus, Ujú. que tú hayas conseguido que Claro. toda tu familia, que por lo general son familias pues grandes, porque, bueno, Que sí, están abiertos a la vida. al final. se procrea evidentemente sin preservativo y esas cosas, Ujú. y el objetivo es tener mucha procreación, muchos hijos y tal. Bueno, pues Murcia actualmente yo creo que es una de los sitios donde es más Más. común. De hecho tienen la UCAM, ¿no? Tengo Sí. entendido que tienen la UCAM, o sea, la UCAM, la Universidad Católica, súper famosa, no sé si la gente lo sabrá, pero lo llevan los Kikos, ¿no? Sí,
Sí, a ver, yo sobre este tema no sabría cómo decírtelo ni explicártelo porque verdaderamente no tengo ni la menor idea. Ujú. Sí sé que es verdad que Mendoza pues era de esta religión, en plan, de los picos. Claro, Estaba dentro de esto. dentro de la organización, Sí. ¿no? Su familia en general y todo. Pero es verdad pues que, yo qué sé. A ver, actualmente se hacen las misas ahí, eso quiero Sí, decir, digamos que es una catedral reconvertida en una universidad, donde también Sí. tiene su propia iglesia, donde se hacen misas y donde se hacen bodas, ¿no? Por lo que sea, también lo sé. No lo sé. ¿Porque te casaste ahí? Bueno. Sí. Entonces, bueno, tuviste eso, decidiste... ¿y por qué decidiste expresamente hacer una ceremonia dentro de tu boda? Pues la hice realmente porque yo quería. Yo al final siempre he soñado con casarme, con tal, ¿no? Y eso es algo que yo siempre tengo en mi corazón, digámoslo así, poniéndome nostálgica. Sí, porque al final es con lo que te has criado, o sea, es que al Exacto. final uno no puede escapar de lo que Exacto. ha venido siendo su realidad. Efectivamente. Y al final, pues, mi madre en su día que falleció y demás, yo sentía que la manera de tenerla a ella presente Mm. y de que por lo menos estuviera orgullosa en parte de mí, Ajá. ¿no? Era haciéndolo así. Algo que ella me ha enseñado, algo que ella me ha inculcado desde chica, por lo menos era una manera, pues, de mantenerla presente. Exacto, de como que se sientes orgullosa, Sí. ¿no? Vale, diferencia entre una ceremonia de boda normal, clásica, y la de la Kika, la verdad tampoco era mucha la No, diferencia. no es mucha la diferencia. Simplemente, pues, se hace con los cantos del camino, ¿no? Exacto. Digamos Y- que dentro del camino hay cantos presos, bueno, canciones Sí, que Kiko Argüello en su día, pues... compuso, Sí, él lo compuso, ¿no? sí, Claro, es que él era artista y sí, pintor. da un poquito de todo. Exacto, una persona polivalente. Sí. Bueno, en los cursillos había gente del camino y gente que no. Entonces era como, Era ¿sabes? mixto. Sí, sí. Fue muy guay. Porque era ver la fe que tenía la gente de fuera del camino y la fe que tenía la gente de dentro del camino y los de fuera eran en plan, se quedaban como estáis absorbidos. ¿No? Digámoslo así. Pero a la vez, con el tiempo, o sea, el primer día es lo que podían pensar, que también por lo que me dijo Francisco, pues un poco era así, ¿no? Por la manera tan intensamente De vivir la religión, sí, ¿no? exacto, y cómo ellos hablaban. A ver, ¿no? también es verdad que... Hay gente de todo tipo también. Ya, sí. Hay gente porque Eso está desde muy, muy, luego. muy, es que es muy, muy creyente y que todo lo lleva a rajatabla, ¿no? Exacto. Y hay gente dentro del camino igualmente que pues no es así, Que no es tan es practicante, como algo no es tan- más sí. liviano, más... No es tan normal. radical. Sí. Exacto. A ver, también es verdad que la gente actualmente se casa no necesariamente por siendo creyente dentro de la iglesia, por tradición. Sí. Bueno, entonces, segundo escrutinio. ¿Qué pasa con el segundo escrutinio? ¿Qué tienes que hacer? A ver, De lo que yo pude entender en su día, era desquitarte de todo aquello en lo que tenías puesto el corazón. Quiero decirte. sí, pero que tenga un valor, o sea, que tenga un valor sentimental, pero algo material. Sí, Exacto. Vale, vale. efectivamente. Digamos que en su día, pues no sé, al ser tan crío y demás, pues lo mismo, tú sin móvil te morías, por ejemplo, ¿no? O tu novio te había regalado un anillo en el que por nada del mundo se te podía perder, ¿sabes? Porque al final, Sí, cosas que para ti tienen un valor sentimentalmente tenía sentimental. mucho valor que realmente, pues, Exacto. a día de hoy dices tú, bueno, se me ha perdido un anillo, o sea, no pasa nada. Ya está. Sí, pero al final también es verdad que le damos valor a objetos. Exacto, ¿No? efectivamente. Entonces, al final con la edad, supongo que, o ya no es la edad en sí, porque habrá gente que no se puede desquitar de
una pulsera, lo típico, ¿no? Una pulsera de aquel día que me lo pasé tan bien, ¿no? No es capaz de tirarla. Simplemente guardar ese recuerdo. Sí, me pasa, Ya. yo soy un poco Diógenes, Que a alguien conozco así. Tengo de todo de tu boda, si quieres alguna te lo doy. Pues, realmente en todo eso. Sí que Claro. es verdad, pues que una pulsera al final, pues nada. Pues A lo mejor nada. decides tirarla y fin, ¿no? Claro, pero es que algo Pero- que de verdad tenga valor para ti. Sí, A nivel significativo. exacto. A ver, la cuestión es que tú tienes que hacer con eso Lo vende es venderlo y dar el dinero a los pobres. a un pobre. Al que sea. Al Al que se que te sea. cruza a ti en una esquina, ahí. Vale. Donde tú sientas que y que tiene no que y que no dejar. sepa que eres tú. Efectivamente. Vale, o sea, quiero decir, mantener el anonimato. Exacto. ¿no? O sea, a De- lo de mejor tu- de tu también 10, puede ¿no? 10, ayudar. Sí. digamos. A lo mejor también, si sabes que un hermano tuyo de comunidad lo está pasando realmente mal o lo que sea, yo qué sé, pues te da la neura, le dejas ese dinero en el buzón de casa, por ejemplo, ¿no? Depende de muchos factores. Vale, vale. Sí. Entonces, es normal que la gente se salga en este camino porque al final yo No soy es de los capaz. que defienden que un objeto sí que tiene valor sentimental y muchas veces pues desprenderte de algo así y después venderlo sin nada, entre comillas, pues es muy doloroso. A ver, hay un momento también que yo considero que como dentro de todo lo más heavy, es que hay, digamos, ya escrutinios más avanzados donde, bueno, tú estás dentro de tu curso y digamos que confiesas y vas confesando cosas sobre tu vida, Sí. ¿no? Cosas además super heavy que te atormentan o cosas que hayas hecho. Si no me equivoco, es lo de confesar la fe, ¿no? Exacto. Confesar la fe. Bueno, cosas que a lo mejor pues son secretos que tú has llevado Muy dentro. muy sí. dentro, Y nunca has sido inquietudes capaz. o lo que sea. Yo que sé, vamos a poner, por ejemplo, poner los cuernos a tu mujer, que está también dentro del camino, y lo dices en público, Ujú. ¿vale? En mitad de una misa. Se hace delante de todo el mundo. Todo el mundo que quiera ir. Vale. No, digamos que supongo que dentro de la iglesia, por las que yo he visto, han sido dentro de la iglesia, han abierto, ¿no? Un poco como si fuera una misa, ¿no? Y en mitad, yo diría, pues que se hace eso. Vale. Supongo que será también por eso de admitir la culpa, Sí. ¿no? De todo esto que siempre pasa, ¿no? De tener que admitir la culpa y que al final, dentro de toda la religión, lo que te hacen sentir también es un poco que tú eres un pecador constantemente, ¿no? Ya entramos en materia, ¿vale? Empezamos a entrar en materia, ¿no? Digamos que tú eres como un elegido de Dios, pero eres pecador, constantemente pecador. Bueno, pues yo creo que eso dentro de la religión y dentro de la psicología, dentro del estar viviendo el camino, es lo que, digamos que para mí lo que más heavy podría llegar a ser. Bueno, vamos a entrar ahora en diferentes aspectos dentro de la religión, ¿vale? Vale. Vamos a empezar por la religión, o sea, el camino y el sexo. ¿Vale? Porque, bueno, como ya sabemos, todo es como muy religioso y evidentemente esta religión no iba a ser menos. Anticonceptivo. Nada de anticonceptivo. E incluso nada, me refiero, es de hormonación. Yo creo que esto es dentro del matrimonio. Me refiero. Al final, cuando tú eres una cría y no tienes novio o lo que sea, esto está un poco en un lado. A lo que yo creo que ellos se refieren respecto a prohibición de todo método. Sí, es en plan como que te estás cerrando a la vida, ¿no? Entonces lo que ellos quieren es que tú estés abierto a la vida. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, Entonces, por eso es por la prohibición de, si tú estás casado, se supone que tú haces el amor
delante de Dios, ¿no? Y al final va a ser lo que Dios quiera. Como buena practicante dentro del camino, digamos que sería llegar virgen hasta el matrimonio, Efectivamente, ¿vale? sería lo ideal. Sería lo ideal. Claro, dentro de todo esto de lo que hablábamos, ¿no? De los pasos y de tener que contar las cosas y tener que admitir las cosas, es que puede ser que hayas perdido la virginidad con algún mundano. Sí, Mundano, acá, gente del mundo, de fuera. sí, tal cual. Entonces, claro, dentro de todo esos tipos de dramas, digamos que tú te denigran como persona practicante Sí. del camino. Digamos que si tú te abres, ¿no? Y quieres contarlo todo, porque a lo mejor es verdad que mucha gente al perder la virginidad con alguien, ya sea de dentro del camino o de fuera, ¿no? Pero Pero hasta el el simple matrimonio. hecho de no llegar al matrimonio Ajá. es como que se sienten muy culpables. Y eso hace, pues, que si en el segundo escrutinio eso te ha pasado anteriormente, ¿no? Tú lo cuentas, pues no sé lo que te suelen decir tampoco ni nada de nada, pero Pero hay simplemente- solución, ¿no? Quiero Sí. decir, Sí. a ver, yo también tengo entendido Es que como que te dicen, bueno, ha hecho esto, ¿no? Pues a partir de ahora intenta reservarte, ¿no? Porque al final la virginidad la tienen como que es algo diferente, lo único diferente que tú le puedes entregar a tu futuro marido, ¿no? la sexualidad dentro del camino se contempla. La sexualidad me refiero a la condición sexual, o sea, ser gay, Sí, que si se lesbiana. castiga, ¿te refieres? O... Sí, o sea, sí está contemplada. Sí, a ver, ellos al final te aceptan, ¿no? Te Ajá. aceptan, pero, ¿sabes? En la Biblia es el hombre y la mujer, Exacto. ¿no? Entonces tú, si al ser homosexual y estás dentro del camino, tienes que privarte de mantener relaciones sexuales. Vale, o sea, Como vivir una penitencia. una penitencia constante, ¿no? Sí. Reprimir tus impulsos, ¿no? Efectivamente. Homosexuales. Sí, O sea, que sí contempla que se pueda ser homosexual dentro del Exacto. camino siempre que no practiquen la homosexualidad. efectivamente. Wow. Joder, ¿eh? Por lo que en su día Así yo está saliendo pude, todo. en su día por lo que yo pude escuchar en una confesión de fe. Wow, claro. Podríamos entrar en casos que haya como escuchado. Es que era muy pequeña. A ver, era muy pequeña y esa fue realmente la historia que más me impactó. Ajá. Entonces recuerdo eso, no recuerdo exactamente todo lo que dijo, ¿no? Pero yo en su momento me impactó eso, porque al final te impacta, porque dices tú, es como pues ser cura, ¿no? Como ser cura, en el sentido de que Sí. te das a Dios, ¿no? Y no mantienes relaciones. Pero en este caso fue un chico que como que comentó que tenía impulsos homosexuales, o sea, impulsos Sí, de... no, que él decía porque él era homosexual, y que pues eso, que estaba viviendo la fe, pues de una manera, pues eso, reprimida, ¿no? En el que se abstenía de... O sea, que él estaba... O sea, él tenía como objetivo hacerlo. Sí, o se y salió. lo llevaba haciendo. O sea que... eh, Es fuerte. porque al final no puedes compartir tu vida con nadie. Claro, está anulado O sea, a nivel... Claro, o sea, tú puedes compartirla si la otra persona también está decidido a vivirla así. Pero si no, Pero si tú mismo no estás decidido a vivir tu vida como quieres... claro. Ujú. Entonces al final pues una persona pues eso que se está, digamos que condenando a estar sola. Partiendo de esto, entramos en el tema de el camino y la sociedad. La sociedad fuera del camino. ¿Cómo se ve al resto de la sociedad si no está en el camino? Pues Entramos en tema, sí, Porque... no se ve en plan con buenos ojos.
digamos. Digamos que siempre te comparan con la gente de fuera y tú estás dentro del camino, ¿no? Digamos Entonces tú eres que como elegido de Dios efectivamente y el resto de la gente está es como muy divagando, perdida, ¿no? sí. Divagando por la vida, Está no tiene perdida en la propósito. sociedad, sí. Exacto, y van a ir todo al infierno, salvo tú, si no llegas a los pasos. A hacer todos los pasos. Sí. Eso es básicamente Como una es así ampliamente dicha, sí. un resumen no amplio, concreto. Si tú ahora mismo tienes pareja fuera Sí. de lo que viene siendo el camino, tienes que pedir permiso. No, realmente, pues en los pases de bajo te preguntan, ¿tienes novio? Sí, no, no. Y pues sí tengo, ¿está dentro del camino? No, pues tienes que meterlo. Es como, Pero bueno, si a lo mejor él no quiere entrar, ellos te extorsionan para que no estés con él. sí, tienes que dejarlo. Entonces tienes que pedir permiso en cierta parte. Sí, digamos que al final pues te hacen como creer que no habláis el mismo idioma, que tenéis pensamientos diferentes, ¿no? Exacto. Entonces como que al final te va a acabar sacando de lo que tú quieres, va a cambiar tu vida por él, ¿no? O al revés, va a cambiar tu vida por ella. Entonces, crea o no, pues sí. Y la gente, pues que a lo mejor en ese momento está en toda su pompa, siendo creyente y demás, y haciendo las cosas bien, Claro, pues lo mismo claro. le da el arrebato y dice, bueno, chico, pues aquí te quedas. Claro, o sea, al final Que esta es mi prioridad, ¿no? es su realidad. Te intentan emparejar con alguien dentro del camino. En plan, hay como, digamos, como intentos de... Ay, pues mira, Mira, este chico está, ¿no? es... No, que te presentan, no, no. No. Yo había escuchado que más o menos como que sí, ¿no? Como que se intenta juntar ahí. Pues el No, hecho de al que final que como sea... te pasas tantos años, ¿no? Con la gente de tu comunidad, Ajá. o haciendo convivencias, conoces a gente de otras parroquias, ¿no? Al final, Te pero vas del mismo enamorando de entorno, alguno. sí, le vas Ay, echando el ojillo, tal cual, entonces al hay final... por ahí cosas Sí, así, ¿no? sí, sí, pero hay gente que a lo mejor se conoce muchísimos años y en ningún momento te imaginas, ¿no? Y al final acaban juntos. Una de las cosas por las que yo me salí era en plan porque, no, yo no quería eso. Yo no quería eso, o sea, es que conocía a la gente de años y yo no me entraba en la cabeza como después de conocerte tantos años y nunca, desde el principio no ha surgido eso, porque ahora ya sí surge. Hay que poner como... Sí. ¿No? Como de repente ahora sí surge, si os estáis conociendo años, no os habéis gustado antes, ¿no? Exacto. Todas O sea, esas cosas al final me parecen un poco extrañas. Como dice una de mis hermanas, se juntan por juntar, ¿no? Como O sea, ¿tú crees que no hay tanto amor como se dice dentro de las relaciones del camino? Esta es una muy buena pregunta. O sea, sí considero... ¿O es conveniencia, sí digamos, religiosa? No, eso ¿O de hasta ese punto estatus o algo así? no creo que llegue, no. No, porque al final, en un principio, uno se deja impulsar, ¿no? Por el amor, ¿no? Entonces supongo que se acaban casando y tal, es por amor. Pero sí que es verdad que después hay un desgaste y hay una tal que a lo mejor tú quieres divorciarte y mandarlo a tomar por culo, o hay algo en su forma o lo que sea que no te cuadra y te mueres por darle una puta patada y no puedes hacerlo, ¿no? Es como Porque que... claro, ellos no contemplan el divorcio. Exacto. ¿Qué contemplan? Es como que tienes que perdonar y perdonar. Y perdonar, y aunque tu marido te haya puesto los cuernos, tenés que seguir Sí. con él. Vamos a pasar Digamos que al final es como que te autoconvencen de que tú tienes que querer a una persona que quiera lo mismo que tú, ¿no? Exacto, Entonces tú al final dejas de buscar fuera, exacto. digámoslo así. O si encuentras fuera, insiste en esa persona que se meta. Y entonces tú te llegas a creer que esa persona se tiene que meter porque te quiere por amor, pero tú no eres capaz de respetar a la otra persona si quiere estar fuera. Entonces eso es algo que yo no comparto y... Sí.
Que al final, que si se acaba metiendo y cree y demás, pues genial, ¿no? Pero ese primer contacto lo ha hecho por que tú le has insistido mucho, porque tú, ¿sabes? Sí. Sí, al final digamos que no es realmente creyente. Tengo entendido de que también hay algunas decisiones que se deben de tomar y consultarlo antes con el catequista, ¿era? ¿Sí? Sí, sí que puede ser. Ajá. A lo Y mejor, por- yo qué sé, por- si tu matrimonio está en crisis o lo que sea, pues sí, fácilmente te puedes reunir con el catequista para que intente él por alguna parte, ¿no? Encontrar una solución o dar algún tipo de consejo. De hecho, hay mucha gente que mantiene lo de, es que mi trabajo me tiene que permitir el poder ir a los ¿no? El poder ir cada jueves a la palabra y cada sábado a la Eucaristía, ¿no? Y mucha gente rechaza trabajos porque el trabajo no le permite hacer esas cosas. Pero claro, no, eso es no tiene el trabajo como prioridad, sino la religión. efectivamente, y eso yo lo veo como un error, porque es que al final estás parando toda tu vida, Todo tu éxito laboral, ¿no? sí, Por así decirlo. y al final tú tienes que entender que si tú eres creyente, tú cada vez que puedas, tú vas a ir. Ahora, que tu trabajo no te lo permite todas las semanas, no pasa nada. Nadie te obliga a que ese trabajo te lo tenga que permitir todo. ¿Sabes? Sí. Y hay gente que se lo toma tan a pecho que pone de prioridad, pues eso, Ya. hasta que te Hasta tienes que dar que- cuenta de que, Que a nivel económico no puede. claro, que si quieres una estabilidad no puedes estar rechazando todos los trabajos, porque es que ningún trabajo, ninguno va a ser acorde a lo que tú quieres. No, no. Exacto. Yo, bajo mi punto de vista, y esto es dentro ya de todo esto que estamos hablando, de lo más políticamente incorrecto que estoy diciendo, Sí, con el tiempo te debilita sí. a nivel personal. Acabas siendo, yo creo que infeliz. Has dejado como que otros lleven tu vida en vez de tú, ¿no? Exacto. Entonces, y al final, no es por parte tampoco ya a nivel de la iglesia, Ujú. sino de la comunidad, Efectivamente. de tus relaciones que conoces. Y tu vida en sí termina siendo un lastre. Pero es como eso de querer cambiar de vida, pero no saber por dónde empezar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de referencia afuera. Sí, Mucha gente cuando sale del camino le cuesta más o menos dependiendo de cuánta vida tenga fuera del camino. sí. ¿A ti te costó? No. Nada. ¿Por qué? Porque tenía muchísima gente fuera del camino que ya conocía esa realidad. Sí, o sea, es que yo al final nunca dejé de ver una realidad que hay, ¿no? Es que al final la sociedad es la sociedad. Y tú sabes de casa y aunque no conozcas a nadie, eres consciente, ¿no? De las maneras de cada persona o lo que está haciendo esa persona y madre mía, ¿no? Tú lo ves. Y a mí no me, a mí no me costó, pero porque yo no dejé tampoco que esa presión de comunidad o esa presión de como ser creyente me machacara. ¿Qué te hizo exactamente salir? ¿Darte cuenta de que no te llenaba? ¿Ya está? A ver, yo realmente, después de que falleciera mi madre, ¿no? Sentí la necesidad de huir, ¿no? De huir, de irme de mi casa, de recorrer el mundo e intentar como dejar un poco la tristeza por la que yo me estaba... Claro, la depresión en cierta Sí, parte que te exacto. estaba llevando, ¿no? Y entonces, pues, al decidir huir, yo como persona, al haber estado dentro del camino y demás, era consciente como que estaba huyendo, y eso me hacía como sentirme peor persona y peor tal. Y hubo un momento en el que me paré y dije, ¿por qué tengo yo que estar culpándome, ¿no? Exacto. De esta decisión, ¿no? En plan, como sentía que había abandonado a mi familia en un momento muy duro y cosas así. Y caí en que era eso, en que al haber estado dentro del camino y demás, simplemente te hacen ver como que eres mala persona por todo, ¿no? Como Sí. al final, porque por desgracia todos somos pecadores y todos cometemos nuestros errores y fallos.
pero te llegas a sentir tan culpable que a la gente le puede dar por tirarse por un puente, ¿me entiendes? Yo fue justamente en plan que quise ser realista y demás, y gracias a que no caí en una depresión, o sea, por lo de mi madre en su día y tal, pues no caí en depresión, realmente gracias a los críticos, porque te hacen ver la muerte, pues que al final de una es algo... forma conciliadora, sí, ¿no? Sí, es algo natural, tal, y como que tienes esa tranquilidad, ¿no? Pues que estás en el cielo, ¿no? O eso también quieres pensar y demás. Sí, bueno, al final también la religión intenta justificar mucho la muerte, Sí. con que después de la muerte esa persona va a un lugar mejor. Efectivamente. Yo creo que también un poco, bajo mi punto de vista ateo, ¿vale? Y intentando justificar todas las cosas que las religiones hacen, Sí. bajo mi punto de vista, que tú eres religiosa, no sé, y es creyente, es como pensar que hay vida más allá y que realmente la muerte no, o sea, la muerte no significa un final para alguien, ¿no? Exacto. Yo creo que la muerte supone, o sea, lo que para mí supone la muerte es final. Pues te crea un poco de miedo, ¿no? Porque tú, al escucharte como persona atea, es como, bueno, pues tengo un final y ya está, ¿no? Pero al final es como que a los creyentes nos hace ver como que tenemos miedo a ese final. Entonces queremos creer en la vida eterna, ¿no? A ver, yo creo que todo el mundo tiene miedo Sí, a morir sí. y también cuesta un poco pensar, bajo mi punto de vista, que en algún momento me moriré, en algún momento pues se morirá toda mi familia, me quedaré solo en algún momento. Sí. Luego es verdad que más o menos según la gente tiene, según la necesidad de cada uno, una vez se muera X persona, pues digamos que despierta en ti sentidos, que también pasa mucho, que a lo mejor no tenía, como por ejemplo de repente ser creyente. De repente yo por necesidad de pensar que mi madre la tengo más cerca, creo que me puede estar hablando en algún sueño. Sí. O puedo pensar que, vale, o sea, yo lo digo porque soy ateo y al final todo esto lo veo como que al final es psicológicamente lo que te puede provocar. Sí. Pero al final, yo qué sé, de repente cuando alguien se muere dice, mi madre se me ha aparecido esta noche o algo así. Sí, es verdad. No, ese tipo de eventos que es como esa necesidad imperiosa de creer que hay vida más allá de la muerte, pero que además que tienes a tu madre protegiéndote todo el rato. Por eso entiendo la religión, porque entiendo que es una necesidad imperiosa que tiene la sociedad de considerar que primero no estás solo, que siempre estás acompañado de alguien, Sí. de alguien que tú, Pero pues al final no ciertamente es malo, ¿no? imagina. Exacto, no, a ver, yo, para mí, bueno, las cosas se justifican como se pueden, bajo mi punto de vista. Hay otras cosas que tampoco me creo, porque no creo que una mujer pues, vaya a quedarse embarazada siendo virgen, ¿sabes? Dentro de todo esto de la economía y todo, tengo entendido que también se hacen viajes, ¿no? Como también lo de la juventud, te digo, ¿cómo se llama? La jornada, esa jornada de... De la juventud. ¿Cómo se Jornada dice? Mundial de la Juventud. Jornada Mundial de la Juventud, JMJ. O bueno, Creo que pero, tengo entendido que al año que viene o dentro de unos años en China o en Japón. bueno, es una ciudad. Sí. A nivel ya pues, Sí. mundial, ¿no? Sí. Claro, a ver, actualmente tengo que decir que son 120 y pico países en los que está el camino, ¿eh? Sí. La cuestión es, a nivel económico, se le paga ese viaje a los sacerdotes, también por parte de la comunidad, tengo entendido. Yo creo que sí. Por lo que sea, Ay, no sé. normalmente siempre sacan como un precio genérico, ¿no? En el que todos pagan. Así que al Entonces, final, pues en entre cierta todos. parte se le paga Sí. también a la iglesia, ¿no? Sí. O sea que además, pues, de los donativos que se les da... Incluso te diría que a los catequistas también. Claro, no, sí, O sea, se, eso- se le paga... Sí, por eso. A ver, hay otro viaje también, que es a Jerusalén, creo que. Sí. Que digamos como es el final del camino, ¿no? Que una vez ya vayas a Jerusalén, has alcanzado ya el camino.
Bueno, aparte de que se le paga y todo ese tipo de cosas al pues a toda la Que te gente de la acompaña, iglesia, exacto. Aparte, tengo entendido de que bueno, que una vez llegue, si llega, lo hace el camino y todo eso, termina, pero que te hacen incluso volver a ir en algún momento ¿A Jerusalén? a Jerusalén. O solo lo hacen una vez y ya está. Pues puede ser, a ver si te alcanzan los años de vida para volver a hacerlo o te lo recomiendan volver a hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor tú has terminado el camino, pero otra vez te vuelves a encontrar un poco en crisis de fe o lo que sea, ¿no? Puede ser que el catequista pues te diga, te vas a venir de viaje a Jerusalén, vamos a repetir el viaje, ¿sabes? Entonces te lo pueda ofrecer y eso sí que puede hacer que lo haga tope. Bueno, la cuestión es que yo tengo entendido que mucha gente por todo ese tipo de cosas, la verdad, se mete en deuda, pide préstamos, Puede ser, claro. claro. A ver, ¿Cómo crees que se puede sustentar una familia tan grande? todo depende, porque realmente el ser Kiko, lo mismo puedes tener hijos que no, ¿no? Que eso sí que es verdad, pues que donde comen 3, comen 7, ¿no? Que yo personalmente en mi casa lo he vivido, ¿no? Entonces, al final no tienes por qué ser rico, porque lo que pasa es que la sociedad te hace, digamos, hablando de una forma así, claro, te hace como ver que tienes que llevar la última ropa que hay de moda, los últimos zapatos, ¿sabes? Es como que te hace un poco caer en El capitalismo, sí. efectivamente. Sí. Entonces, realmente no es así. Tú para poder mantener a tu familia, lo único que es necesario es que tengan comida, que tengan una higiene y que tengan, pues eso, pues unos cambios de ropa, pues sí, pero que no es necesario estar 24/7 comprando, pues no, porque la ropa se puede heredar, ¿no? Como en mi caso se ha hecho Sí, toda la bueno, vida. sí, en mi familia también se ha hecho así. Entonces, sinceramente, no pienso que haya que ser rico. Es verdad, pues, que entre convivencia y todo, pues si tienes un buen sueldo, pues mucho mejor. Puedes hacerlo todo. O sea, te sientes más practicante teniendo más dinero. No, Por el tema no. de las Al final, convivencias. al final tú a la convivencia vas igual, ¿no? Te sientes mejor en el sentido de poder pagar todo, ¿no? Pero si no puedes pagarlo, no te preocupes porque Te lo paga alguien. siempre están tus hermanos de comunidad pues que ponen un poquito más y ya. Sí, Se generan deudas dentro de la comunidad. claro. Y cuando tienes que pagar mucho, que te dicen, oye. No, pues cuando se debe X dinero y tal, pues te van diciendo, esta semana vamos a pasar la bolsa y a La ver bolsa. si podemos arrascarnos un poquito el bolsillo y Exacto. a y ver. vamos quitando un poco las deudas. Claro. Lo que me faltaba ya, ¿no? Claro, es que tú al final Deuda en cuando el banco y después en tú el... piensas que hay mucha gente que no tiene trabajo hasta los 20 y tantos años, ¿eh? Y a lo mejor están en una relación, pero están terminando las carreras, tienen que buscar un trabajo que les ayude, ¿no? A la vez a poder continuar con el camino en el sentido de poder ir a los sitios, ¿no? Que eso hay mucha gente, es que hay mucha gente que está esperando ese trabajo divino. Y es que en verdad, ¿no? Que ellos dicen, el Señor me lo concederá, el Señor me lo concederá. Escucha, que lo mismo sí, si no, no te digo que no, pero tú tampoco puedes estar 30 años Esperando. sin trabajar y Dios esperando a que, divino. efectivamente. Y a lo mejor tus padres, escucha, una convivencia cuesta 120, pues yo como padre te puedo dar 50 euros. Vale, Que también tengo mis convivencias y esas cosas, o tus Claro. hermanos tienen esas convivencias. Entonces, pues al final crea uno, pues, de gente que no puede, pues, se va creando esa Sí. deuda. Vamos a aclarar que las convivencias, ¿vale? Es básicamente irse rollo a un hotel o algo así. Sí. Pues nada, pagar 2 noches de hotel o una. Sí. Y pues hacer una convivencia con esa gente, rezar. Vale. Cuando saliste, expresamente, ¿te costó mucho de cara a las relaciones? O sea, muchas relaciones dentro del camino te empezaban a ignorar. Sí, claro. Hombre, claro, claro. Eso no lo sé yo, ¿eh? O sea, quiero decir, porque esto nunca lo hemos hablado. No, Entonces, pues, esto ya sí. me pilla como sorpresa, ¿no? Como muchas Obviamente, cosas. hay, incluso a día de hoy, sabes que te conoces de muchos años y a lo mejor evitas
las miradas y cosas así, claro. O sea, y a lo mejor esa persona conoce todo de mí en su Claro, día. porque habéis compartido... Claro, y yo de ella, cosas muy graves, ¿no? Y ni un saludo, ni nada, y pues eso, obviamente al final las relaciones se van. He de decir que a día de hoy sí que mantengo en plan amistades y todo eso, pero de todos los que somos, ¿no? Pues al Sí. final no... Es verdad que pues que en una comunidad tan grande al final concuerdas con X Con personas personas y luego otras otras no. Mm. Claro. Entonces al final, de mi grupo, pues unos cuantos se han dejado por el camino y otros pues están. ¿Tú crees que tu relación con los Kikos también ha afectado a tu relación familiar cuando has querido salir? En su día un poco sí, pero no muy allá. Claro, o sea, no muy radical. Sí, Quiero decir, al final efectivamente. luego las cosas Al final yo tenía hermanos por encima de mí que no estaban en el camino. Claro, eso también te da... Entonces tampoco podían a mí exigirme nada. Pero sí que es verdad porque intenta otra vez. Incluso antes de casarme te diría que un poco de insistencia hubo. Enseñar el camino, no sé cuántas, ¿sabes? Pero, pues, al final no. Si no lo veo para mí, no lo veo para otra persona, ¿no? Ya, Entonces, imagino. Es que de verdad que también pasa mucho que incluso la propia familia no te habla. sí, es verdad, se pueden dar casos de eso. Conoce o algo, ¿no? Sí, claro. Al final. Pero eso me parece un poco hipócrita, ¿no? Porque al final te enseñan a querer al prójimo, a querer a otra persona tal y como es, ¿no? Entonces, tus propios padres que te rechacen, pues al final es un poco, míratelo, ¿no? Porque no estás predicando Claro. con el ejemplo. ¿Hasta qué punto un padre puede rechazar a lo que puede significar un hijo Sí, por la religión? Pero bueno, que estos son términos en general, o sea, esto sí, pasa... ¿hasta qué punto uno como padre rechaza por su ideología a un hijo gay, no? sí. O sea, Ya sea gay o no, ¿no? Pero es sí, en como, plan, sí, al final es eso, es que no estás predicando para nada con el ejemplo y entonces, ¿qué pretenden, no? sí. La verdad que eso yo creo que es una de las cuestiones más dolorosas, ¿eh? Sí, Dentro sí, de todo esto, porque al final el hecho de que tu familia como que no te acepte, que no acepte que haya elegido el mismo camino que él ha querido elegir, sí, que encima de todo, digamos que para mi punto de vista es como ser demasiado egocéntrico en tu propia vida, como para, Sí, sí. para querer que el resto de la gente también lo sea. efectivamente. O el Y, típico padre que te obliga a estudiar algo que tú no quieres, ¿no? Es como, exacto, ¿no? Cuando al ya, final a lo mejor esa tus persona pues carencias no tiene... tengo por qué cubrirlas yo. Total, Sí. total. Es que es un peso que un padre, o sea, es un lastre que un padre le da a un Sí, hijo sí, sí. y no es consciente. Yo creo que lo más orgulloso que tiene que estar un padre de tener a un hijo es saber que ese hijo está bien. Sí. Y que al final en su familia hay amor, que es por lo que al final todo padre o toda madre lucha por su familia, ¿no? En el que siempre esté unida, en el que tal, porque tu hijo no quiera caminar o sea de otra condición sexual o lo que sea, no veo yo justificación para excluirlo, ¿no? No veo, Total. aparte no lo entiendo. Ahora como madre no lo entiendo. Y No además lo también entiendo. te digo que yo considero que, bueno, el camino un poco se basa en el amor, Sí. ¿no? Entonces, curiosamente, como que ver que el amor es relativo, Sí. ¿no? En plan, Claro, y el al final amor te das entiende, cuenta. entiende de reglas. Sí, sí. Al final te das cuenta de eso, de que tú como persona no eres tan buena persona cuando haces eso, ¿no? Cuando tú estás dentro del camino, pues para hacer las cosas mejor, digámoslo, y estás echando a tu hijo de casa o estar, ¿sabes? Al final no eres tan perfecto como tú te crees que eres. Tu crianza con relación a tu hija actual, Sí. dentro de... ¿Tú crees que dentro de la crianza que le vas a dar o que le quieres dar, entraría como mucho en valor toda tu enseñanza dentro de la iglesia? ¿O crees que está totalmente desvinculada con ello? No, yo a ver, yo personalmente, por cómo me he criado yo y por cómo tal,
yo lo vería un poco dentro, ¿no? En plan, hacerlo de como a mí me han enseñado. No Exacto. significa que ella tenga que estar dentro del camino, no. Sino que a cómo soy yo hoy día, pues sí pretendo que mi hija pues sea un poco como yo. Supongo que tú también Sí. estás trabajando también en la construcción como mujer, Sí, ¿sabes? total. Y entonces eso. Y por ejemplo, a mí me parece muy curioso. Sí, digamos que yo en mi hija pues, buscaré mi mejor versión, ¿no? Exacto. Al final. Efectivamente, tanto, pues eso. No hacer un reflejo de ti, Sí, sino lo mejor que crees que podría ser para ella de cara a su futuro. Me parece muy curioso el tema de cortarte la leche antes de que te salga. Muy curioso, ¿me lo puedes explicar? Es que me parece súper curioso porque es que, bueno, a ver, la mujer está muy, muy, muy abocada a estar 24/7 con un con el bebé. bebé. Pues no lo veo necesario. A día de hoy hay tantas cosas para que un bebé se nutre bien y demás. También de la figura del padre. Claro, ¿No? efectivamente, yo Y que no recaiga en todo ti el peso toda la en mí, responsabilidad. sí, efectivamente. de criar Y yo una veía hija, ¿no? súper importante que tanto mi hija, o sea, su padre y yo seamos un referente para mi hija. En el sentido de que sepa estar con los dos. Exacto. Y que el Entonces, padre se involucre al igual que la madre. Entonces, al final, sí, pues, podía haber dado el pecho y haber estado sacándome la leche y para que el padre le dé biberones, sí, pero al final no deja de ser una esclavitud para la mujer. Porque le doy el pecho ahora y mientras que su padre juega yo estoy ahí sacándome leche. ¿Me entiendes? Entonces al final, pues no lo veía en mi día a día porque como mujer trabajadora y demás, no lo quiero así. No quería que el día de mañana mi hija se acostumbrara al pecho, aunque podría haber o al empezado. vínculo materno Sí, como sí, tan fuerte. efectivamente. Vale. Que hay mucha gente que dice, no, mi hija es mía, mi hija es mía, mi hija. No, mi hija es de los dos. Y si yo el día de mañana no estoy con su padre y yo cuidaremos de ella. No va a ser, no quiero la custodia para mí. No. Aquí un bebé ha sido de dos. A no ser porque su padre fuera el peor hombre del mundo. Pero hoy día pues no lo es. ¿No? Sí. Entonces al final es como, creo que las cosas son igualitarias, que no tienen una que aferrarse es que mi hija no sabe vivir sin mí. Aunque yo haga esos comentarios, porque al final no lo puedes evitar, ¿no? Porque como pasas tanto tiempo con el bebé y demás, pues es como llora y enseguida quieres cogerle y es que me necesita, ¿no? Pero a la vez que me necesita a mí, que ella sea consciente también que puede necesitar a su padre. Y yo me iré a trabajar el día de mañana y yo no puedo estar pensando, mi hija no está comiendo porque se acostumbrada al pecho, porque no le gusta el biberón. No. ¿Crees que eso te ha podido ahorrar incluso una depresión postparto? Sí. Yo creo que sí. Es que yo creo que, a ver, Es muy muchas de importante. las cosas que pasan dentro de la depresión postparto es la dependencia Sí. plena de la hija hacia la madre. Y el tú verte totalmente incapacitada, ¿no? Porque... A nivel social, sí. ¿no? Como que solo te ves por y para tu hija. Sí, que supongo que al final eso llega a es un cogerla- periodo de adaptación, ¿no? Exacto. Pero el periodo de adaptación conlleva un tiempo y de primera tú te ves totalmente para tu bebé, tienen crisis de lactancia y todas esas cosas que al final no duermen nada, nada. O sea, psicológicamente pasas por una situación muy fuerte y si estás dando el pecho, pues ya ni te imaginas. Claro. Que a nivel fisiológico también tú Sí. tienes esa Y necesidad. hay padres que todavía como que te obligan es que tú le estás dando el pecho, tú le tienes que dar el pecho a mi hijo, no le tienes que dar biberón, le tienes que dar el pecho. Y hay padres que no llegan a entender que tú como padre le puedes dar un biberón a tu hijo. Que no es necesariamente que se lo tome todo del pecho, ¿sabes? Hay padres que llegan a esa obsesión y
que lo he visto y al final dices tú, perdona, es que yo soy la que está dando el pecho, sí, pero es que mi hijo puede tomar un biberón y eres tú como padre el que se lo tiene que dar porque yo necesito ducharme, por ejemplo. Pues Llega a ese necesitas salir con tu amiga si es necesario. Sí, también, Porque efectivamente. evidentemente también quieres tener vida social como lo puede tener un Claro. padre. Claro, Y todo es turnarse, que podéis salir juntos, sí, Sí. pero como que al final tú puedes rehacer tu vida antes y sentirte más realizada de cara, sí, ¿no? Incluso de forma a estabilizarte más también a nivel hormonal, sí. ¿sabes? Y no sentirte muy dependiente, porque yo creo que también es verdad que llega un momento en el que si no has dado teta lo suficiente, te empieza a salir leche de las tetas. En algún momento, cuando a lo mejor tienes Todo el pasado, rato es como sentirte tú. que eres madre todo el rato. Sí, No sentirte sí. todo esto de ser madre, eres madre. Total, porque si sales con amigas y se te pasan X horas, las tetas se te inflan y tienes que estar con el sacaleche, o sea, no desconectas, digamos. No descansas de ser Sí, madre en cierta sí. parte, ¿no? Que una no descansa tampoco, ¿no? A nivel Sí. mental tampoco, pero coño, Efectivamente. que menos que si no descansa a nivel mental, que descansa a nivel físico, ¿no, guapa? Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado un poco con el tema, ¿vale? Sí. Y ahora vamos a la sección final de una serie de preguntas relacionadas con los 2000 y la música, Ah, venga. ¿vale? Sí. Entonces, bueno, primero, canción que no es necesaria que sea de los 2000, ¿vale? La mejor canción así que consideres idónea para viajar. Ya se vuelve loca de Juan Magán o algo así, en plan, algo activo, algo que de tantas horas de viaje y cosas así, que nunca, que mantenga la alegría, ¿no? Que no Ay, decaiga. ay, ay. Sí, muy importante. Una canción de los 2000, 2015, ¿vale? Que te transporte a un momento concreto. Yo diría que alguna de Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. A mi mami le gustaba mucho. ¿Y te recuerda algún momento? Sí, o sea, cada vez que íbamos a limpiar y cosas así era porque una vez le regalamos un disco de Eros Ramazzotti por Ajá. su cumpleaños y cada vez que nos poníamos a hacer limpieza y demás era ponerlo y entre todas ahí cantar, cada una en su lado y Claro, o sea, momento de limpieza total. te recuerda a estar limpiando la casa, ¿no? Sí. Con eso de... Sí, y con mi madre, bueno, pues ahí cantando a capela, con todo su sentido. A chillo, vamos, Sí. chillillo, ¿no? A grito pelado. Sí, así. Canción de los 2000 que consideres que representa los 2000, 2015. Como la emblemática. Una ¿Cómo canción era este emblemática. hombre? Ale Uva. Ale Ubago. Sí, en plan, se muero por conocer. Muy buena. Sí. Algo así que, o alguna incluso también de Laura Pausini. Esa. Laura Pausini, es verdad, es muy de los 2000. Muy mucho. O sea, es que eran todas sus canciones prácticamente, aunque fuéramos enanos, Antes las típicas que suenan en la radio y 24/7, al final que te has aprendido, pues así. Ajá. Elemento de los 2000 que te gustaría como recuperar. Yo diría que, ¿has visto tú los discos esos gigantes para ver películas que a mitad de la película se le tenía que dar la vuelta para continuar viendo las películas? Los videobetas. O sea, Creo que eran como los que se metían así, ¿no? Sí, Que- pero eran que- gigantes. Eran gigantes. Sí. Como los vinilos. ¡Los vinilos! Eran como los discos de vinilo, pero por DVD. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por disco, por CD. Ay, no sé cuáles son. ¿No? Ay, mi padre Pero- nos pero- compró un pero montón era- de películas así. ¿Era película? Sí, de Disney y todo eso. Pocahontas y todas esas. Yo Y tenés que diría darle que yo tengo en mi casa películas así. Pero no era plano así. Era Ah, fino. Fino. Sí. Pero yo no recuerdo cómo era el procesador. Bueno, sí. El procesador, era como el reproductor, ¿no? sí, era como los discos, ¿no? Los de CD, pero en gigante. Era nuestra pasión. De hecho, es que sabíamos hasta cuándo se iba a parar la película, porque es que veíamos Pocahontas y veíamos el Rey León. Buah. Todo
todas estas... Hiper mega rayado, Sí, seguro. Sí, pues seguramente. Seguramente. Éramos fanáticos, total. ¿Qué canción te ponías en los 2000 para salir de fiesta? La típica cuando te ponía a arreglarte coquette. Son las 5 de la mañana. ¡Ay, No me quiero nada. encanta! Romeo Santos es que era Romeo mi fuerte. Santos, sí. Bueno, lo sigue siendo, Aventura, sí. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, total. Bueno, ¿qué le dirías a la Lola de los 2000? Si te la pudieras encontrar ahora. Bueno, porque ni se imagina todo lo que ha llegado. Eso, Sí. punto número 1. Sí, porque yo creo que me sentía tan poca cosa que a pesar de que fuera un sueño el casarte como persona, ¿no? Realización de personal. Y todo, aunque a pesar de que fuera un sueño, nunca me vivía en el momento. Siempre me sentía como muy poca cosa, de hecho, a día de hoy ando por la calle y sigo mirando al suelo, ¿no? No soy capaz de mantener como una mirada hacia arriba. Sí. Entonces, pues yo le diría, pues eso, que con paciencia, que no se pisotee tanto, que no es ningún tipo de mierda, ¿no? No hay autoestima, ¿no? Dice. Sí. Y que se lo crea más. Y que todo lo que me proponga, que lo puedo conseguir. Y no he conseguido X cosas pues porque a lo mejor no le he metido empeño, pero que sí, que todo lo que se proponga puede llegar a conseguirlo. Qué bonito, qué Total. bonito. Bueno, entonces nada, momento final. El elemento que te he pedido como, una especie de foto, Sí. algo así, una fotografía de alguien que considere que es una figura inspiradora o que le ha tenido como de referente. Sí, tal cual. ¿La enseñó? Si tú quieres, ¿vale? Esto puede ser privado, ¿no? My mom. Su madre. Sí. Totalmente, vamos. La alegría, la personalidad, todo lo que ella tenía, un referente para mí. Sí, a día de Y hoy, todo- ¿tú crees que te haya convertido en la mujer En que la eres mujer gracias? que sí, porque tanto lo que en ella vi que no se atrevía, lo he cogido yo, digamos. O sea, todo lo que ella no se atrevió, me he atrevido yo. O sea, te ha enseñado Sí, eso, efectivamente. a no querer ser en cierta parte como tu madre en algún aspecto. Exacto. Wow, En coger lo bueno y lo malo, quitarlo. Tal cual. Wow, es que escúchame. Aunque ella no tenía nada malo, simplemente que pues le faltaban agallas, sin más. Entonces, las agallas que a ella quizá le faltaron me ha hecho construir también pues mi personalidad y mi manera de ser, ¿no? Sí, me parece súper interesante porque muchas veces un referente no te tiene que enseñar Exacto. lo bueno. Te Exacto. tiene que enseñar también a saber lo que no quieres. Tal cual. ¿Sabes tú que yo soy muy de sorprender? Bueno, pues nada, se acaba ya este podcast. Suscríbete, danos follow en Instagram, Bueno, like. Twitter, like. Mientras no me des dislike, me le puedes dar like si quieres. Pon un comentario por si, oye, tienes alguna duda. Por Sí, ejemplo, también la podremos se podrá responder. resolver. ¿Mm? ¿Vale? Y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes. y bueno, no oyentes, ya no solo es oyente, ya es toda la gente que nos está viendo. Visualización, sí. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye bye, hermana y amiga. Ok. Chillando Ruedas, un podcast de Otto Andreu de charleta entre amigas. Nuevo episodio cada domingo.